Muy buenos días. En esta oportunidad, junto a mis compañeras Lipsy Moll, Camila Romero y que les habla María Alejandra Pino, les hablaremos acerca del alcohol, el cannabis y los alucinógenos. A modo de introducción y para comenzar a entender nuestro tema de exposición, es importante entender que cuando una persona pone sustancias químicas en su organismo, ya sean fumándolas, inyectándolas, inhalándolas o consumiéndolas, estas sustancias interfieren en el sistema de comunicación del cerebro que produce una alteración en la manera en que las neuronas envían, reciben y procesan normalmente la información. Las drogas pueden alterar zonas importantes que tiene el cerebro y que son necesarias para funciones vitales y en impulsar el consumo complejo propio que va a llevar en un eventual caso a la drogadicción. Además, según la OMS, las adicciones producen que la persona tenga dificultad para modificar la cantidad e intensidad de dicho consumo, por lo que lamentablemente no logrará interrumpirlo. El sistema de recompensa cerebral es un sistema que impacta en el circuito primitivo de nuestro cerebro. Es el más básico y nos ayuda a la supervivencia. Además se encarga de la regularización de sensaciones placenteras, memoriza los estímulos del ambiente, facilita el aprendizaje y además promueve la repetición de la conducta. Las estructuras que participan en el sistema de recompensa son el sistema límbico, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. El sistema límbico está encargado de la regulación de emociones, del aprendizaje, además de la mediación de memorias y el monitoreo de la hemostasia interna. El área tegmental ventral es un área asociada al hipotálamo que está ubicada en la zona del cerebro medio. Produce impulsos dopaminérgicos en conjunto con la sustancia negra. Además libera mayor cantidad de dopamina en el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens se trata de un grupo de neuronas que forman parte del encéfalo y que en conjunto con el bulbo olfatorio conforman los ganglios basales. Además, este tiene un rol fundamental con respecto al placer, la risa, la sensación de recompensa y adicción y aversión. El alcohol. El alcohol propiamente tal es un líquido incoloro de olor característico, soluble tanto en agua como en grasa. Es característico por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar dependencia. Por bebida alcohólica entenderemos aquella bebida en cuya composición esté presente el etanol, en forma natural o adquirida, y cuya concentración sea igual o superior al 1% de su volumen, y esta tiene diferentes concentraciones dependiendo del proceso de elaboración. Además, la forma de consumo del alcohol es por vía oral, de forma que el alcohol es absorbido a través del tracto gastrointestinal. Se estima aproximadamente que un 20% del alcohol ingerido será absorbido al llegar al estómago y el porcentaje restante se irá directo hacia el intestino delgado. En la historia del origen del alcohol, la teoría prevaleciente en cuanto al origen del consumo del alcohol lo sitúa hace aproximadamente unos 9.000 años, con el surgimiento de la agricultura, ya que tras acumular granos y frutas, los primeros neolíticos descubrieron que podían conservar este producto de sus cosechas mediante la fermentación, transformándolo así en bebidas alcohólicas. Más adelante en el tiempo, aproximadamente hace 2700 años antes de Cristo, los egipcios confeccionaban diferentes tipos de bebidas alcohólicas para poder ofrecérselas a su dios Nikansi. Después, hace 2000 años antes de Cristo, los griegos ya empezaron a producir sus primeros vinos. De hecho, el origen del vino data desde entonces, desde los griegos. Ahí se oficia inicialmente el origen del vino, ya que inicialmente estos eran considerados de todo un lujo, sobre todo al alcance de solo unos pocos. O sea, los griegos de mayor alcance, de poder adquisición, con mayores recursos económicos, tenían adquisición al vino, ya que era una bebida de lujo en ese entonces. Pero sin embargo, con el paso del tiempo y en la actualidad, ha ido abaratando el costo de la bebida alcohólica y estando actualmente al alcance de todos. La relación que tiene el alcohol con el sistema de recompensa a nivel cerebral, primero hay que entender que cuando bebemos alcohol, acá existe una estimulación de neuronas dopaminérgicas en el área del núcleo accumbens y en el área tegmental ventral. O sea que el consumo del alcohol produce una liberación de endorfinas, que son unos compuestos químicos opioides que se adhieren a receptores en los centros de recompensa, como lo que es el MU, tipo de receptor que actúa en las endorfinas provocando la sensación de placer. Al consumir alcohol se produce una liberación de estos compuestos químicos en dos regiones particulares del cerebro, el núcleo accumbens y la corteza frontal. En la adicción al alcohol, acá se produce una adaptación anómala del cerebro a esta sustancia, al producir de esta sensación en la que se adapta el cuerpo, ya que en esta fase el etanol que traía placer en un principio, al retirarlo de ser un consumo normal y de uso diario, produce síndrome de abstinencia.
ya que la necesidad del alcohol para mantener este nuevo equilibrio, este nuevo estado que nos produce en el cuerpo, indica que se han alterado los sistemas de neurotransmisión. Uno de los problemas más graves que produce el abuso del alcohol es el alcoholismo, que es una enfermedad crónica, progresiva y que en muchos casos puede ser mortal, que es producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, ya que éstas interfieren en la salud tanto física, mental, social y familiar, y además en las responsabilidades laborales que pueda tener el individuo que padece de alcoholismo. Esta enfermedad produce dos tipos de dependencia, ya sea tanto dependencia física como dependencia psicológica. En la dependencia física, esta se revela por sí misma cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, ya que provoca síntomas claros como temblores, sudoración, llegando incluso a producir la muerte. Y en la dependencia psicológica, acá una vez que se supera la dependencia física, una vez que se controla esta sintomatología que produce al generar una abstinencia al alcohol, acá comienza un trabajo mucho más profundo, donde la persona debe entender que las situaciones diarias las puede solucionar sin recurrir al alcohol, o que puede generar sensaciones en su cuerpo sin recurrir al alcohol o sin recurrir a sustancias que provoquen desequilibrios químicos en su organismo y que sean a la vez mucho más saludables. Las consecuencias que puede sufrir una persona que sufre de alcoholismo, primero hay que entender que el alcoholismo puede afectar tanto la vida de la persona en su desarrollo fisiológico, en su salud, en su trabajo, en su familia. Fisiológicamente en su salud acá podemos encontrar que puede producir un envejecimiento prematuro, alteraciones inmunológicas, también puede provocar gastritis crónicas, úlceras en el estómago, alteraciones graves en la función del hígado que finalmente pueden provocar una cirrosis que puede llevar a la muerte de cada persona, pancreatitis, hipertensión y además un aumento de los triglicéridos y el colesterol del LDL. En el trabajo, acá la persona puede presentar ausentismo y retraso injustificado en su horario laboral y a sus días de trabajo. Además pueden generarse conflictos con los compañeros, lentitud, torpeza, y esto puede llevar claramente a un despido. A nivel familiar, acá vamos a ver empeoradas gravemente las relaciones familiares, lo que puede llevar a maltratos tanto físicos como psicológicos, además de ocasionar separaciones, divorcios, celopatía, lo que a largo plazo claramente va a provocar un daño y un trauma tanto en los miembros de la familia como en los familiares externos. A nivel personal, acá se presentan claramente sentimientos de frustración, impotencia en la persona, episodios de violencia, tanto hacia personas cercanas como externas a su núcleo familiar. También pueden padecer depresión y cambio del estado de ánimo, lo que va a llevar claramente en este conjunto de consecuencias del consumo abusivo del alcohol a un deterioro grave a nivel de la persona de forma integral, porque ataca todos los ámbitos de la persona, tanto en su salud como en sus relaciones interpersonales, en la autoaceptación, en cómo se ve a sí mismo. En el fondo siempre van a haber consecuencias graves a raíz del consumo problemático del alcohol. Bueno, para comenzar a hablar de la cannabis, diremos que la cannabis es una planta que puede llegar a medir unos 6 metros de altura en las condiciones más favorables. Es un vegetal dioico, es decir, que tiene plantas macho y hembra que crecen por separado. Esta planta tiene alrededor de 60 componentes y entre ellos está el THC, tetrahidrocannabinol, que es el componente más conocido y con mayor psicoactividad, entre otros como el CBD, que es para su uso terapéutico, digamos, medicinal. Es el más conocido dentro de otros productos que, digamos, que contiene la planta. Una breve historia de la cannabis cuenta que en 1997 se encontró en Checoslovaquia una tira de cáñamo que se remonta al año 26.900 a.C. Este objeto se convirtió en el objeto más antiguo conocido asociado a las semillas de cannabis desde ese entonces, digamos. Desde aquellos tiempos el cáñamo ha desempeñado, digamos, un importante papel en el desarrollo de la humanidad. Durante miles de años, la marihuana, además de ser legal, fue un cultivo muy popular entre las culturas de todo el mundo. A lo largo de la historia, su relevancia comercial, medicinal y espiritual ha sido enorme. Algunos preparados de cannabis también se mencionan en tratados de medicinas Susruta y Samhita, redactados a finales de la pasada era. En la medicina ayurvédica también se menciona el uso de la cannabis sativa, pero solamente como uso medicinal.
Pero la primera mención de la que se tiene, digamos, noticias sobre el uso terapéutico del cannabis aparece en Chen Nungben Sao, en una farmacopea clásica de la medicina china. La leyenda cuenta que fue redactada por el mítico fundador de la medicina china, el emperador Cheng Nung, en el año 2737 a.C. Creo que todavía se conserva una copia del siglo I después de Cristo. Existen también textos que provienen del antiguo Egipto, Persia, el Tíbet, Azerbaiyán, Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes que documentaron el uso terapéutico de la cannabis. En el noreste de la región autónoma de Uigur, en Xinjiang, en China, se encontró en el 2003 una canasta de cuero llena de fragmentos de hoja y semillas de cannabis al lado de un chamán momificado de unos 2500 o 2800 años de antigüedad. Ahora hablaremos de las vías de administración. Las vías principales de administración, o las que más se conocen, son la vía intrapulmonar o por combustión, que es el típico porro que le llaman, que se fuma, digamos, pero esto en ninguna parte lo recomiendan, ya que sí puede ser como un factor que puede producir cáncer pulmonar. No tanto como el tabaco, pero sí se asocia también. Existe la vía oral o sublingual, que generalmente se disuelve en aceite vegetal de olivo girasol y en algunos casos en etanol. Su administración es sublingual, o sea que va debajo de la lengua, y esta entra a través de las mucosas de la cavidad bucal. La duración del efecto puede ser de 6 a 12 horas en algunos casos. Otra vía de administración es la vaporización. Lo que se obtiene después del efecto que se asocia a la vaporización es súper corto, pero tiene la ventaja de que no hay combustión, por lo tanto no hay derivados tóxicos ni cancerígenos. La vía de administración es la transdérmica o percutánea, que se refiere más que nada a ungüentos que son fáciles de preparar con cera de abeja o aceites, cremas o con vaselina sólida. Es de aplicación tópica, o sea, sobre la piel, y se puede utilizar en patologías crónicas como artrosis, fibromialgia, enfermedades reumáticas, y también preparados ricos en CBD que tienen un efecto antiinflamatorio y, analgésico. Existe una vía poco conocida de administración, que es la vía rectal. Esta vía depende de factores como la cantidad de contenido fecal o el estado de la mucosa rectal, entre otros, y la absorción se hace a través de las venas hemorroidales medias e inferiores. La relación con el sistema de recompensa y la cannabis se debe, como a la sensación de satisfacción que se produce luego de consumirla. Por ejemplo, al ingerir alcohol o drogarse, el consumo de las mismas aumenta la dopamina. Luego de las interrelaciones iniciales de esto, la dopamina afecta a las demás regiones del cerebro, como la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Las drogas recreativas como el cannabis estimulan el sistema de recompensa e inducen la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y generan experiencias placenteras. El principal componente de la cannabis, es el THC o tetrahidrocannabinol, el cual actúa en forma directa sobre el sistema endocannabinoide. Entre algunos de sus efectos agudos se menciona el incremento de la transmisión dopaminérgica en el núcleo accumbens. No obstante, a largo plazo se ha descrito una menor neurotransmisión dopaminérgica en las áreas cerebrales. En el caso de una adicción, el exceso de estupefacientes libera una descarga de dopamina que sustenta las diferentes partes del circuito de recompensa. En cierta medida, la dopamina despierta todas las partes que lo componen, las cuales son responsables de explicarle al cerebro si la actividad o sustancia es placentera, decidiendo crear recuerdos declarativos sobre el placer, definiendo si el cerebro debe o no estar en el futuro motivado por el mismo estímulo. Luego de esto, como la dopamina vigoriza la sinapsis en el hipocampo, logra mejorar el aprendizaje y la memoria, y da como resultado que el cerebro adopte esto como una práctica positiva, la cual desea recordar y repetir. Como el cerebro o el hipocampo en este caso padece estos cambios y la amígdala se encarga de asociarlo a emociones positivas, avala, lo que está aprendiendo y lo que está probando, y opta nuevamente por repetir el consumo de la sustancia o actividad, sea benéfica o nociva para nuestro cuerpo.
Algunas consecuencias físicas por el consumo del cannabis son problemas severos en el aparato respiratorio como la bronquitis o el asma, afecciones graves en el pulmón, problemas de corazón como arritmias o cardiopatías, hipertensión, etc. Pueden ser variables, pero digamos que todas relacionadas al consumo por combustión más que nada. Consecuencias psíquicas por consumo de cannabis se asocian principalmente a la disminución de agilidad mental, a la disminución del deseo sexual, apatía, problemas de memoria, brotes de mayores problemas psíquicos, como por ejemplo activa enfermedades psíquicas muy severas, potencialmente latentes en la persona que consume esta sustancia y que a lo mejor desconocía que las tenía. Es súper común que personas que han sufrido brotes de enfermedades psíquicas severas se tenga un historial de que hayan consumido anteriormente sustancias psicoactivas como el cannabis. Alucinógenos. Los alucinógenos son un grupo diverso de drogas y comúnmente se dividen en dos categorías. Están los alucinógenos clásicos, un ejemplo sería el LSD, y las drogas disoactivas, que sería el ejemplo como el PSP. Las alucinaciones permiten tener una percepción diferente del tiempo, del espacio, sostener conversaciones irreales, creer que se escucha música o se perciben olores, sabores u otras sensaciones y ninguna de estas es real. Y los alucinógenos se extraen de plantas o hongos y otros son sintéticos, que significa que son hechos por el hombre. Historia de los alucinógenos. Los seres humanos han servido de las plantas y de los animales desde los árboles de la historia, ya que es parte fundamental de nuestra alimentación. Entonces, no es sorprendente que mientras ellos hacían búsqueda para tener alimentos, se hayan encontrado con algún tipo de plantas que tengan efectos psicotrópicos o los alucinógenos. Después ellos adoptaron estos alucinógenos para rituales mágicos, medicinales o religiosos. Administración de los alucinógenos. Se pueden administrar por vía oral o sublingual. Esta sería la forma más común y sería a través de un cartoncillo que se pone debajo de la lengua y ahí la sustancia va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo y posteriormente llega al sistema nervioso central. Acá hay una tablita de algunos ejemplos de cómo se administra cada alucinógeno. Por ejemplo, los que se ingieren por la boca en forma de tableta o pastilla estaría el LSD, el DXM, la ketamina y el PSP. Los que se ingieren por la boca pero de forma líquida sería el peyote, el LSD, el DXM, la ketamina, que se usan como material crudo o seco, está el peyote y la psicoblina. Y otro ejemplo sería que se preparan como un té, el DMT, el peyote y la salvia. Estos serían algunos ejemplos de cómo se administran los alucinógenos. Relación con el sistema de recompensa. Este está modulado por las diversas estructuras subcorticales o corticales que incluye un sistema de castigo. Este sistema utiliza una gran diversidad de neurotransmisores o neuromoduladores que inducen a una sensación de placer ante la presencia de un estímulo reforzante. Entonces, todas las drogas de abuso provocan un efecto sobre los receptores y sobre los transportadores de los neurotransmisores, al igual que sobre las enzimas que participan en la síntesis y en la degradación de estos mediadores químicos. Y el uso repetido de la droga modifica así estructuralmente y funcionalmente el cerebro completamente. Investigadores científicos sugieren que los alucinógenos funcionan en parte o sea, como perturbando temporalmente la comunicación entre diferentes sistemas químicos del cerebro y la médula espinal. Entonces, algunos de estos alucinógenos interfieren con la acción del químico cerebral en la serotina. Consecuencias del consumo de los alucinógenos. Cabe recalcar que cada droga o sustancia que ingerimos tiene alguna consecuencia en nuestro cuerpo. Ahora veremos los efectos a corto plazo y los efectos a largo plazo de consumir alucinógenos. Los efectos a corto plazo serían que las personas, los usuarios pueden ver imágenes, oír sonidos, sentir sensaciones que parecen no ser reales y los efectos de estas duran de 20 a 90 minutos y puede durar hasta 12 horas en el caso del LSD o hasta 15 minutos en otras personas. El efecto a largo plazo sería que se asocia a dos efectos principalmente, como la psicosis persistente y el trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Pero ambas afecciones se observan con mayor frecuencia en personas que ya tienen antecedentes de enfermedades mentales. Pero también le puede ocurrir a cualquier persona, incluso si es primera vez que está consumiendo estas sustancias.
Y para el trastorno de percepción persistente por alucinógenos, se puede emplear algunos medicamentos como los antidepresivos y los antipsicóticos, así para mejorar el estado de salud del usuario y tratar la psicosis. Y también se puede tratar con tratamientos conductuales para ayudar a las personas a manejar la confusión o el miedo que se asocia a estos trastornos que afectan visualmente y auditivamente a los usuarios. Para terminar nuestro trabajo, nosotros hemos concluido que las drogas, si bien han existido siempre y siempre seguirán existiendo, actualmente el consumo se ha manifestado con un aumento considerable que se ha convertido en un problema social, ya que ha ido aumentando considerablemente, presentándose cada vez con más frecuencia en edades más tempranas. El consumo abusivo de drogas afecta a las personas, tanto a la familia, a la sociedad. Es un problema que nos afecta prácticamente a todos y que requiere ser enfrentado por diferentes sistemas o grupos de nuestra sociedad, ya que se ha demostrado que no siempre es responsabilidad exclusiva tomar un tratamiento médico, clínico, sino que también es fundamental que se involucre tanto la comunidad como la familia, la sociedad en sí, brindarle apoyo a la persona que necesita ayuda, que está enfrentando una adicción. ¿Ya? Y además que consumir drogas repetidamente en esta parte del cerebro comienza a adaptarse a las oleadas de dopamina que produce. Las neuronas pueden empezar a reducir la cantidad de receptores de dopamina o a simplemente generar menos dopamina. El resultado es que hay menos señales de dopamina en el cerebro y por lo tanto a consecuencia de esto disminuirá la capacidad de sentir placer. O sea que la persona a causa de esto se siente deprimida, se siente que ya no puede más, siente que ya no puede disfrutar las cosas como antes, porque a nivel de producción química de su cerebro se está viendo alterada por este consumo abusivo, excesivo de drogas o alcohol.